Pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el debate sobre el futuro de los servicios de bomberos profesionales del conjunto del Estado. Vamos a pasar a continuación a presentar a los ponentes. El orden de intervención va a ser en base a la representación que tiene cada grupo, ¿vale? A mi izquierda tengo aquí a Cristina Menéndez, jefa del área de Interior y Seguridad del Grupo de Ciudadanos. Por Unidas Podemos tenemos a Rafa Mayoral. Por el Partido Socialista, a Zaida Cantera, y por el Partido Popular, a José Martín Toledano. Muchas gracias por venir. Le vamos a proponer un formato de debate que primero vamos a relatarles un poco la situación actual de los servicios de bomberos de toda España y posteriormente formularemos 7 preguntas a cada uno de ustedes para que puedan exponer los planteamientos de sus partidos al respecto, ¿vale? Como sabrán, los servicios de bomberos están presentes en nuestra sociedad desde hace siglos, existiendo algunos que se pueden datar desde incluso el siglo XVI. Centrándonos en la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se desarrolló un modelo municipal que surgió de la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, la cual es anterior al desarrollo autonómico. Si bien esta ley permite un desarrollo del servicio a nivel estatal, también es cierto que se ha ido desarrollando un modelo encasillado en los términos municipales, estanco, descoordinado y que se ha ido parchando conforme se iba produciendo el desarrollo autonómico. Se les daba las competencias a los municipios, pero no se les decía cómo tenían que desarrollar esas competencias, ¿no? Debido a que las comunidades autónomas también se otorgaron competencias en materia de protección civil y que las emergencias ocurren siempre en uno o varios municipios, se ha dado lugar a multitud de duplicidades, descoordinación entre servicios y a la falta de dirección en materia de bomberos. El hecho de tratarse de un modelo municipal de servicio público de carácter básico, que abarcaba también infraestructuras críticas como aeropuertos, carreteras, medio ambiente, industrias, ciudades y poblaciones de cualquier índole, ha provocado innumerables problemas de gestión que han derivado a las competencias a otros servicios externos, como en el caso de los aeropuertos. Además, la titularidad municipal hacía que actuara el servicio competente y no siempre el parque más cercano. No existe normativa técnica específica. No disponemos de ningún órgano oficial de coordinación que garantice unos mínimos de calidad y normalice procedimientos, formación, uniformidad, distintivos, seguridad y salud a la dirección de esos cuerpos de bomberos. Todo lo hacemos mediante iniciativa propia, a título personal, y a esa forma de funcionar a base de individualismos y voluntariedad tiende a precarizar el sistema. Se podría resumir que ante la ausencia de un organismo estatal de coordinación y dirección técnica, cada entidad ha organizado a sus bomberos con criterios particulares, como ha podido, muy alejados de la homogeneidad y de los criterios técnicos. El colectivo de bomberos profesionales, aquí presente, hemos identificado el fondo del problema, lo tenemos claro, y hemos tratado de ponerle solución. Llevamos un lustro acudiendo al Parlamento para pedirle al Legislativo que se promulgue una ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. De esas reivindicaciones surgió incluso una proposición de ley que se registró el 11 de octubre de 2018, la cual fue respaldada por una treintena de sindicatos y asociaciones profesionales, que fue respaldado además en una manifestación en Madrid el 20 de octubre por más de 7.000 bomberos. Dicha proposición de ley fue remitida al Senado para su tramitación, proceso que ha quedado latente, para nada olvidado, está latente, con el compromiso de toma de consideración por parte de todos los grupos de ambas cámaras. Dicho esto, ¿vale?, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les pedimos a cada uno de ustedes que respondan siguiendo el turno de palabra asignado en el sorteo previo al debate. Disponen de 2 minutos por pregunta. Pueden debatir entre ustedes, si lo ven necesario, siempre guardando el debido respeto a su ponente. Nosotros controlaremos el cronómetro para que puedan tener el mismo tiempo de exposición si se producen interrupciones. Y nada, muchísimas gracias de verdad. Los bomberos y los ciudadanos de nuestro país están pendientes de ustedes. Y recordamos que este debate se está realizando en directo y que se puede seguir por las principales redes sociales, ¿vale? A continuación voy a formular yo la primera pregunta, ¿vale? Porque el próximo 28
de abril tendrán lugar las elecciones generales y los partidos con capacidad para gobernar estáis aquí presentes. Ustedes tendrán en su mano la posibilidad de hacer políticas en materia de protección civil a nivel estatal. Por lo tanto, la primera pregunta es: ¿su programa electoral contempla alguna medida en materia de regulación normativa del sistema de bomberos públicos del conjunto del Estado? Cristina. Bueno, pues muchas gracias, Israel, gracias a la coordinadora. Gracias por la invitación. Disculpar la ausencia de Miguel Gutiérrez, nuestro portavoz de Interior. Tenía un viaje comprometido desde hacía mucho tiempo y no le ha sido posible venir. Y también felicitaros por aprovechar este periodo de campaña electoral y crear espacios de este tipo que no solo va en beneficio del colectivo, sino que yo creo que va en beneficio de toda la sociedad. Nosotros, bueno, si os habéis reunido con representantes de Ciudadanos, sabéis que nosotros siempre hemos defendido la coordinación y la homogeneidad respecto al colectivo de bomberos. ¿Para qué? Bueno, pues consideramos que solo luchando por una mayor coordinación y homogeneidad conseguiremos igualdad en el servicio que sea al ciudadano. Es inconcebible que el ciudadano de Galicia, por ejemplo, reciba un peor servicio que el ciudadano de Madrid o de Torremolinos. En segundo lugar, igualdad de condiciones laborales para el colectivo. También conseguiremos así una mayor profesionalización de vuestra actividad. Debemos acabar ya con el intrusismo que actualmente sigue estando presente en el colectivo y una mayor modernización de la actividad. Ese es nuestro objetivo, esa ha sido siempre nuestra línea política con vosotros y bueno, vamos a seguir por ahí. Vale, gracias. Rafa. Bueno, pues agradecer mucho la invitación a este debate y luego agradecer en primer lugar a los bomberos y las bomberas del conjunto del Estado como trabajadores públicos que lo dan todo para que podamos vivir con tranquilidad. Y creo que desgraciadamente no han sido correspondidos como se merece. Nosotros creemos que es necesario defender la dignidad de los trabajadores públicos y nosotros creemos que en primer lugar lo que tiene que haber es una consideración clara de que los bomberos y las bomberas son trabajadores públicos y que en esa medida hay que afrontar y hay que estar enfrente de los procesos de privatización que son una amenaza gravísima para los servicios públicos en general y para para los bomberos y las bomberas en particular. Nos parece que en estos momentos lo fundamental es escuchar al sector, escuchar a los profesionales que vienen reclamando desde hace mucho tiempo precisamente que existan elementos de coordinación, que existan elementos que garanticen unas mínimas condiciones laborales, unas mínimas condiciones de prevención de riesgos, que exista precisamente la posibilidad de que haya una coordinación de los servicios que pongan en el centro que esto es un servicio público y que de lo que se trata es de garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Y que eso no se puede hacer a costa de que los profesionales y las profesionales se jueguen el tipo yendo hasta el límite cuando es la administración que no está siendo capaz de responder a las necesidades. Nosotros hemos apostado claramente por una ley que no es una ley nuestra, y queremos decirlo, no es una ley que sea nuestra, sino que es una ley que nosotros lo único que hicimos fue de vehículo para conseguir que llegara a las instituciones, pero que es una ley de la que nosotros hemos aprendido fundamentalmente los trabajadores y las trabajadoras que creemos en estos momentos que deben ser escuchados y que vienen reclamándolo hace mucho tiempo frente a la situación de descoordinación, la necesidad de tener una ley de ámbito estatal que garantice la coordinación de todos los servicios de bomberos y que haga un reconocimiento explícito de la profesión de los bomberos y las bomberas como trabajadores públicos, como un elemento esencial para la garantía de un servicio esencial para la comunidad. Nos parece que ese debe ser el camino. Creemos que ese primer proyecto de ley esa primera proposición de ley que entró en el Congreso es un buen paso, que hay que seguir avanzando y que además no podemos bajar la guardia frente a los procesos de privatización que son una amenaza a las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, pero al mismo tiempo son una amenaza al servicio público, que creo que es lo que está siendo defendido fundamentalmente por los profesionales y las profesionales en el conjunto del Estado, yendo mucho más allá muchas veces de la propia regulación legal. Bueno, lo primero, disculpar por el tono de voz. Ya os he dicho que estoy afónica. Si no se me escucha bien, por favor, me lo comunicáis. Lo primero de todo también, agradecer a Israel la invitación al Partido Socialista en el Gobierno y a la coordinadora por esta invitación. Sabéis perfectamente, pero lo vamos a transmitir aquí, cuál es nuestra posición, porque no es la primera vez que nos reunimos. Ya somos caras conocidas y caras amables. Y la posición es bien clara. Es sin ningún tipo de engaños, sí
a la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, y en este caso consideramos que los bomberos son un cuerpo de seguridad en cuanto que garantizáis una parte de la seguridad de la ciudadanía, de los ciudadanos, en este caso, como son en cuanto a la prevención y extinción de incendios. Y digo prevención y extinción de incendios porque los bomberos no solo, como aparenta, actuáis en una parte de los incendios que es sofocarlos, sino que los incendios van más allá. Sí a la coordinación, además, con las particularidades que tenéis cada uno de vosotros y de vosotras. Y me preguntáis, porque yo voy a ir directamente a la pregunta, me preguntáis, ¿viene en el programa electoral? No viene en el programa electoral marco general, pero sí vienen en los programas electorales, y esto es una de las problemáticas que podremos hablar posteriormente, vienen en todos los programas electorales marcos de las comunidades y, en este caso, de los... no me sale ahora mismo, de los ayuntamientos y de los distintos, sí, de los municipios, no me salía, perdona. Hay que coordinar la seguridad porque la coordinación es uno de los elementos básicos de vuestra actuación y de cualquier actuación de cualquier elemento de seguridad. Hay que reconocer claramente cuál es vuestro estatuto, y en esto es un problema que tenemos, y ya os lo he transmitido, que tenéis vosotros, y por tanto tenemos la ciudadanía. Un estatuto marco que regule bien las especificidades de cada uno de los bomberos, porque sabéis que en este caso que hay discrepancias, lo hablamos hace un rato, con los bomberos forestales, que puede ser que entremos a una ley marco general en la que se regule la figura de bomberos, y dentro de cada uno bomberos profesionales de aeropuertos, bomberos privados de distintas infraestructuras críticas, bomberos forestales, bomberos aéreos, de las que sabéis que las BRIF tienen. Pero lo que está claro es que si estamos de acuerdo, como ya se planteó y lo planteamos nosotros en el Congreso, y en un principio parecía que estábamos de acuerdo en que hay que regular esto, que hay que sentar unas bases básicas. Ahora bien, el vehículo tiene que ser coherente, y tiene que ser coherente con toda la legislación. No podemos llegar y presentar en el Congreso una ley que de repente vaya en contra de otras leyes. Hay que sentarse y hay que mirar cuáles son las discrepancias, hay que intentar salvarlas. Y eso solo se puede conseguir mediante acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios, porque aquí, a diferencia de otros elementos de seguridad, como puede ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están en un nivel superior, vosotros sabéis perfectamente que hay un ámbito de vuestra aplicación que precisamente atañe a los municipios. Y aquí entra la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, y que atañe a las entidades locales. Y si bien nosotros podemos estar diciendo una cosa, ellos tienen una ley que les da sus atribuciones y una ley que está en la que están los estatutos de autonomía. Y esto sabéis que está regulado todo por la Constitución. Hay que hacer las cosas bien para que cuando se lleve ese marco regulador que se tiene que hacer, regular vuestra profesión, regular vuestras especificidades, regular para que el día que pase algo, si os sentáis delante de un tribunal, el juez no pueda decir que estáis desamparados o desampare a vuestras familias porque habéis actuado dentro de vuestro marco. Eso se tiene que hacer, y eso sí que viene. Ay, perdona, es que estoy... pienso más en la pastilla ahora de... Pues muchas gracias a la coordinadora, felicitarle por organizar este debate, que creo que es importante y puede clarificar la postura y comprometernos a coordinar, a aprobar una ley que coordine el trabajo y las funciones, la formación, la contratación de los bomberos profesionales, que desde el Partido Popular entendemos que tienen que ser empleados públicos y que tienen que estar coordinados por una ley estatal. La seguridad ciudadana, y sois parte de la seguridad ciudadana, y sois además unos trabajadores esenciales para la seguridad de todas las personas, porque cualquiera puede sufrir un incendio o una inundación, que también trabajáis en ese aspecto, pues prestáis un servicio esencial. Y consideramos que es una competencia propia, constitucional, del Estado, donde el Estado puede otorgársela, como es en el momento actual, a la administración local. Yo he sido alcalde, he sido vicepresidente de una diputación, como la de Ciudad Real, que tiene un consorcio que funciona muy bien de bomberos desde siempre, independientemente del partido que gobierne, y que coordina y presta el servicio en todos los municipios de la provincia. Es un servicio esencial y que, si se hace bien y se coordina correctamente, por ejemplo, en la modificación de la Ley de Base de Régimen Local, fui ponente e introduje una enmienda para que
la laguna de qué pasaba en los municipios de menos de 20.000 habitantes, porque la ley solo obligaba a tener servicio de extinción y prevención de incendios a los de más de 20.000 habitantes, pues fuera cubierto por las diputaciones provinciales. Creo que es un sistema que puede funcionar. ¿Puede haber otro? Puede haber otro. Y se puede estudiar. Pero desde luego no puede el Estado renunciar a sus competencias y renunciar a regular mejor y más correctamente la coordinación, cómo debe actuarse, cómo debe contratarse, cómo debe formarse un bombero, qué garantías debe tener, etcétera, etcétera. Es importantísimo y creo que si se hace un trabajo honesto, fuera de la demagogia, técnico, se puede conseguir un gran texto, porque desde luego es posible que haya grupos nacionalistas que quieran recurrir esa legislación. Yo creo que hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Y me parece que en campaña electoral hay alguien que contaba un chiste de uno que iba al cielo y que después de morir se le decían si quería ir al cielo o al infierno, ¿no? Y después de pasar por el infierno y era todo estupendo, cuando finalmente decide ir al infierno dice, no, es que estábamos en campaña electoral, ¿no? Cuando empiezan a tratarle mal, ¿no? Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que hay que aclarar, es decir, yo creo que hay que posicionarse claramente. Y aquí ha habido un proceso de privatización que se abrió en Galicia, aquí hay un proceso de privatización abierto en León y aquí hay un proceso de privatización que se está produciendo en los servicios de extinción aeroportuarios, en los que se está dejando tirada a la gente trabajadora que en estos momentos está prestando servicio público. Y tiene que haber un acuerdo en la consideración de que deben ser trabajadores públicos, pero no un acuerdo en la campaña electoral. Nosotros no vamos a decir lo que vamos a hacer, sino lo que estamos diciendo es el compromiso que tenemos concreto y el que hemos tenido en poner encima de la mesa la necesidad de esa ley de coordinación de ámbito estatal que garantice en primer lugar la condición de servicio público, que garantice la condición de trabajadores públicos de la gente, que homogenice las condiciones para poder prestar esos servicios en buenas condiciones, asegurando una coordinación de todos los servicios y asegurando la coordinación con respecto al resto de fuerzas de protección civil del conjunto del Estado. Y creo que es importante que seamos coherentes con lo que hemos hecho, no solamente con lo que decimos de cara a las elecciones para intentar quedar bien con todo el mundo. No se puede estar, por una parte, privatizando con una mano y, por otra parte, diciendo que lo que queremos es que sean trabajadores públicos. Sinceramente, creo que tenemos que ser honestos con la gente que se juega el tipo todos los días por nosotros. Voy a hacer una pregunta sobre esto, precisamente, sobre el tema de la privatización pues que voy a hacer una pregunta precisamente. Bueno, no, pues, sí, por supuesto, pero súper breve. Es que el que habla aquí ha sido miembro del consorcio de bomberos de la provincia de Ciudad Real y, por tanto, lo que ya ha hecho es lo que estoy diciendo: apostar por el empleo público, apostar por una coordinación de los municipios y apostar porque el servicio de bomberos esté despolitizado y sea un servicio de calidad al servicio de los ciudadanos. Entonces, es que además he actuado en el Parlamento modificando leyes para beneficiar la coordinación y cubrir las lagunas legales, y ese es mi partido. Aquí voy a presentar, porque a lo mejor hay gente que no me conoce. José Manuel Botía, soy bombero de Alicante, y quería hacer una pregunta. Voy a hacer una introducción con respecto a lo que estamos hablando en este momento. Por eso quería hacerla primero, para que se quede el debate. El modelo de servicios públicos de bomberos mediante gestión indirecta, que empezó pues hace una década o un poquito antes, ha sido un fracaso. Hay servicios que apostaron por esa gestión indirecta y esa gestión ha fracasado, ha sido un fracaso para nosotros y para los propios servicios, y se está revirtiendo esa situación, se están volviendo a lo público, ¿no? Supongo que ocurrirá en más sectores, pero en el nuestro está ocurriendo así. Gracias a Dios se están revirtiendo las privatizaciones y nosotros apostamos por un servicio de bomberos de gestión directa. De hecho, el 93% de los servicios son de gestión directa, solamente un 7% está privatizado, el 93% son empleados públicos, el 85% son funcionarios de carrera, gracias a la ley de base de régimen local, pero la ley de base de régimen local tiene nacimos de ella y estamos aquí gracias a ella, ¿no? Y ha hecho muchas cosas buenas por nosotros, ¿no? Nacimos gracias a ella, ¿no? Pero no dice cómo se presta el servicio. Han sido las propias administraciones locales. Es como, pongo un símil, es como si se dijese
no existiese la ley de sanidad, la ley general de sanidad, y se dijese las comunidades autónomas deben prestar el servicio de sanidad. Eso es demasiado genérico, ¿no? Entonces nosotros queremos que se concrete mediante una ley de coordinación cómo debe de ser ese servicio que se presta, que no quede en el aire, y en concreto con este respecto de la gestión directa, que ahora entraremos en más detalle de qué es lo que ha ocurrido por no poner cómo se tiene que prestar, sino se tiene que prestar, pero no te digo cómo. Entonces ha habido una atomización de servicios. La pregunta sería en este caso con respecto a la gestión indirecta, sabiendo que el 93% ya somos empleados públicos, que la mayoría ya este es el modelo, digamos, que tiene España de modelo de gestión, si abogan por un modelo de servicio público de gestión directa o no. Esa sería la pregunta. Muy bien, bueno, pues nosotros, como ya sabéis, abogamos por un servicio público. Consideramos que de esa manera sí se dará mejor el servicio a la ciudadanía y también, como decía antes, garantiza unas mejores condiciones sociolaborales para el colectivo. Sí estamos a favor de un sistema de gestión directa, siempre y cuando bueno, pues esa gestión directa respete, o sea, establezca unas bases comunes y estén todos los servicios coordinados en toda la geografía. Evidentemente, nosotros no somos partidarios de recentralizar competencias que ya están descentralizadas, ni de quitarles a las comunidades autónomas, por ejemplo, competencias que ya tienen atribuidas. Vivimos en un sistema de organización territorial descentralizado y por eso tenemos que respetar ese sistema, ¿no? Pero eso no quita que, bueno, que no tenga mucho sentido que, por ejemplo, a día de hoy ya creo que son más de 130 servicios distintos de prevención y extinción, o 134, que tengan distintas formas de abordar un incendio. Eso es inconcebible porque el fuego es el mismo, el fuego no entiende de comunidades, ni de municipios, ni de provincias, y mucho menos de ideologías políticas, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido sí coincidimos con vosotros. Pues radicalmente sí. Nosotros creemos que es necesaria la recuperación de la gestión directa de todos los servicios que hayan sido externalizados. Nos parece que eso es una amenaza al servicio público. Creemos además que la práctica ha demostrado que es un auténtico fracaso, que sale más caro y es de peor calidad en todos los sentidos, tanto en las posibilidades sociolaborales de los profesionales como en la capacidad de los propios servicios a la hora de prestar, a la hora de garantizar los derechos de la ciudadanía. Nos parece fundamental la reversión de todas las privatizaciones, pero sobre todo el blindaje frente a la posibilidad de que alguien pueda tener la tentación de privatizarlo, porque la realidad es que se han privatizado y que existía esa tendencia. Y la realidad es que todavía hay proyectos puestos encima de la mesa de privatización, impulsados, y yo vuelvo a decirlo, por el PP, claramente, y la Diputación de León. Creo que es un ejemplo clarísimo, y hechos son amores y no buenas razones. Y me parece que tiene que haber un acuerdo político de Estado que garantice que es un servicio público prestado por trabajadores públicos. Y ahí va a haber procesos que van a ser complejos, porque hay situaciones como los bomberos de AENA, que en estos momentos han pasado a convertirse en un servicio privado. Y nosotros creemos que tiene que haber una recuperación de ese servicio para lo público, porque la seguridad aeroportuaria es un servicio público que tiene que ser garantizado por el Estado. Y tiene que haber una coordinación en el ámbito estatal y tiene que haber una homogenización de las características a la hora de prestar ese servicio, garantizando la coordinación por parte de todos los servicios de prevención, extinción y salvamento. Nos parece que es un elemento clave. En concreto, en materia de bomberos, creemos que en general la recuperación de la gestión directa de los servicios públicos va en beneficio de la ciudadanía, va en beneficio de las arcas públicas porque es evidentemente más económico y al mismo tiempo porque el servicio es muchísimo mejor, sin lugar a dudas, y sobre todo porque hay una obligación que tenemos con la gente que nos cuida, y es cuidar a la gente que nos cuida. Y me parece que en estos momentos hablar de gestión directa, hablar del reconocimiento de los bomberos como trabajadores públicos es un elemento esencial para nuestra sociedad, para la sociedad ahora mismo. Bueno, aquí la respuesta es clara y la tenéis contundente. Permítame que te corrija. Es menos de un 90%, cosa que es lamentable. ¿Y sabes por qué? Porque hay servicios de extinción de incendios de bomberos característicos, como son los bomberos forestales, que sabéis que se nutre de bomberos voluntarios, y hay otros que también se nutren de los famosos apagafuegos, que contratan a empresas particularmente que además son de carácter intermitente y son de carácter estacional. Es decir, se les contrata, hacen el trabajo y se les deja de contratar. Eso es una precarización de la seguridad del sector. ¿Por qué? Porque no permite una continuidad de formación y una continuidad de que hoy en día ya sabéis que los incendios, y no solo en el ámbito
urbano, sino también en el ámbito forestal, son incendios que requieren de unas medidas de prevención que requiere de especialistas. Y eso tiene que, dentro de los bomberos hay sus propias especificidades, ya lo sabéis, los propios especialistas. Servicio público, por supuesto, de gestión directa, por supuesto, porque eso va en beneficio y redunda en beneficio tanto de la formación como de la profesionalidad, como de la propia seguridad. Y la seguridad es un servicio público recogido en la Constitución, es lo primero que he dicho. Segundo, ¿esto quiere decir que no existan elementos privados de bomberos? No, tienen que poder existir, porque existen empresas, como lo sabéis, Petronor o cualquier tipo de empresa que tiene que tener sus servicios de seguridad de bomberos que les permita actuar. Ahora, ¿estos tienen que estar recogidos y regulados? También, porque son profesionales que pueden ser intercambiables en el sector con vosotros mismos, para que podáis trabajar. Es decir, ese marco regulador. ¿Un servicio público? Por supuesto. ¿Gestionado porque es una seguridad? Por supuesto. Pero sin olvidarnos que hay que tener en cuenta también que hay otros sectores. ¿Eso quiere decir que los aeropuertos que veo que llevas la camiseta de los aeropuertos sean privados? Para mí no. En eso estoy de acuerdo con Podemos. Debe de ser público. ¿Vale? Pero como han dicho, hechos son amores y perdóname, pero es que se me va un poco. Cuando se presenta algo en el Congreso, hay que ser consecuente con lo que se presenta. Y lo que no se puede presentar es una ley de bomberos forestales y una ley de proposición de los servicios de extinción de incendios y una ley que no tiene que ver, pero lo hemos comentado, de agentes forestales, por el mismo grupo parlamentario y entre ellas sean incongruentes. Lo que decís aquí, solicitáis aquí, va en contra de lo que solicitan los bomberos forestales, y lo sabéis porque lo hablé con vosotros. No se pueden tramitar por un mismo grupo parlamentario dos leyes que sean contrarias, porque eso va en contra de vuestro propio sector. Lo que proponemos desde el Grupo Partido Socialista y que se propuso y se llegó a un acuerdo y alguien rompió ese acuerdo, es precisamente que hay que sentarse a la mesa por el bien del servicio público, por el bien de establecer un marco básico que regule vuestra profesión, que regule la nocturnidad, que si tenéis, en los casos que tengáis, que regule la turnicidad, que regule la peligrosidad, que regule las enfermedades profesionales, que regule los horarios, que regule cuántos miembros tienen que atender cada una de los tipos de incendios, que regule inclusive los medios de comunicación, que es algo importante precisamente para la coordinación en vuestras acciones, que os regule y ampare más allá de vuestro ámbito, es decir, a vuestras familias si en algún caso os ocurriera algo. Eso se tiene que coordinar y eso no depende de un solo grupo parlamentario porque afecta a más leyes y no se pueden presentar en el Parlamento leyes que afecten a distintos sectores, incluso a miembros de los mismos sectores que sean incongruentes y luchen entre ellas, porque entonces a flaco favor os hacemos y el que se juega la vida sois vosotros, no nosotros. No. Vale. No, nada. Pasa. Bueno, yo creo que lo he dejado claro en mi primera intervención, pero lo vuelvo a decir. El Partido Popular aboga por un servicio público de gestión directa porque es un servicio de seguridad. Es un servicio de seguridad, la seguridad tiene que ser pública y de gestión directa. Pero también tiene que estar bien regulada y bien financiada. Porque si no, algunos ayuntamientos pueden caer o algunas diputaciones pueden caer en la tentación de la gestión indirecta pensando que pueden ahorrar dinero porque no están bien financiados. Y hay que financiar bien, no hay que ser rácano en un servicio tan importante como es la prevención y extinción de incendios. Si tuviéramos una ley, primero un organismo estatal que dirija y coordine los servicios de prevención y extinción de incendios. Segundo, una ley de coordinación básica, en el sentido que es una legislación básica de obligado cumplimiento para todas las administraciones, independientemente de que luego la colaboración en la prestación del servicio esté delegada en ayuntamientos o pudiera estar delegada en el futuro en diputaciones o en comunidades autónomas o ser un sistema mixto en función de la tradición o del sistema actual que hay en cada uno de los territorios, tiene que haber esa legislación, pero tiene que haber también una financiación. Porque si no hay una financiación y también tiene que haber una formación y un acceso coordinado. No puede haber escándalos de acceso a la función pública de bomberos. No puede ser una lotería o contrato a mi amigo, o contrato al primo del alcalde. Esto tiene que acabar y es bastante común. Por tanto, tiene que haber una
legislación que marque qué tipo de oposición hay que realizar para acceder a la función pública y luego también qué formación. Y no descartar escuelas de formación nacional o autonómica, ¿no? Pero bueno, si fuera nacional, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, es una manera de verlo. Nosotros creemos que son perfectamente congruentes, que nosotros tenemos una apuesta por el reconocimiento de los bomberos y las bomberas como servicio público y que evidentemente lo hemos hecho en diálogo con las organizaciones sociales. ¿Que existen contradicciones en diferentes visiones entre las diferentes organizaciones sociales? Efectivamente, pero para eso está el diálogo, para eso está la búsqueda de ponerse de acuerdo y creo que lo interesante precisamente de la proposición de ley que pusimos encima de la mesa es que se unieron diferentes visiones que tenían un objetivo común y ese objetivo común es la defensa del servicio público, la garantía de los derechos de la ciudadanía y la garantía de los trabajadores públicos en toda su dimensión. Creo que ese es el camino y creo que ahí deberíamos aprender las fuerzas políticas y me parece que muy buena noticia que desde el PP pues se plantee que hay esa apuesta por la gestión directa y yo pues pido que haya ese compromiso para meter en cintura a la Diputación de León y decirle que no se puede permitir la privatización de este servicio público, para decir claramente, y yo sí que quiero decirlo, que no es un problema de financiación, porque lo privado sale más caro y es de peor calidad, y creo que eso hay que decirlo con total claridad, y al mismo tiempo que la privatización de AENA pues está teniendo consecuencias gravísimas en cuanto al concepto de servicio público, en este caso en la cuestión relativa a los servicios de extinción, pero en muchas más cuestiones que nosotros también ponemos en cuestión, incluso la propia privatización de AENA. Ahora, como servicio público es necesario garantizar que la seguridad de los aeropuertos no está en manos privadas, sino que la seguridad de los aeropuertos está en manos públicas sin ninguna duda. ¿Quiere contestar alguno? Que me gustaría contestar a... Sí, que tú me quieres contestar. Sí, bueno, es que ya nos conocemos, hemos hablado... No, gracias, es que esto es lo que conlleva. Si parece, perdonadme, esto ya lo debatimos con vosotros, además, los grupos parlamentarios que estamos aquí sentados en una reunión que os acordáis que estaba inclusive UGT y que solo faltaba comisiones obreras y que faltaba ciertamente alguno de los sectores como bomberos forestales, la BRIF, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos de acuerdo en lo básico, lo que a lo mejor estamos en desacuerdo son las formas. Porque en aquella reunión se acordó entre los grupos parlamentarios el que traeríais vosotros mismos una ley como es esta y nos sentaríamos y la depuraríamos. Porque si no pasa lo que ha pasado. Y ese es el problema. Que se politiza este tipo de ley y aquí, perdonadme, pero estoy de acuerdo con el PP, esto no se puede politizar porque es un servicio y es la seguridad de los ciudadanos, no se puede politizar. Igualmente, no se puede llegar y poner una ley que luego te lleguen otros sectores propios de bomberos, de otras comunidades autónomas, inclusive, perdóname, gente de Podemos de Marea que te siente y te diga que no se tramita esa ley porque va en contra de lo que anteriormente se estaba diciendo, de que luego cada municipio, cada comunidad autónoma, como antes no se ha consensuado y no se ha dicho y no se ha acordado, que esto es fundamental, acordar, sentarse en la mesa y acordar, porque os estáis jugando mucho, como no se ha acordado, te lo va a recurrir en los tribunales. Y vuelvo a preguntar, ¿quién pierde? ¿Nosotros? Claro que perdemos nosotros, pero los principales que perdéis sois vosotros, que es lo que se quiere regular. Yo creo que en lo básico estamos de acuerdo. Sentémonos y pongámonos de acuerdo en todas esas cuestiones, incluyendo aquellos sectores que atañen también en la realización de vuestro trabajo, para que no se invadan competencias, para que luego nadie te lo recurra en los tribunales o no se invadan a leyes de rango superior, que lo estábamos comentando hace un rato. Es decir, si estamos de acuerdo en quiénes deben de montar en ese vehículo y cómo se debe montar en ese vehículo, que ese vehículo lleve las 4 ruedas infladas, porque si no, no llegará a buen puerto. Una pastilla específica para la garganta si la quieres, ¿eh? Sí, quería contestarte a lo que has dicho antes, con todo respeto. Cuando llegamos la primera vez al Congreso, hace ya un lustro, no sabían muy bien quiénes éramos. Cuando nos poníamos en contacto con los políticos, no nos identificaban bien, no nos encasillaban bien a qué sector éramos. No sabían si éramos bomberos de qué. O sea, no sabían, porque la palabra bombero engloba varias cosas, ¿no? La palabra bombero pues, es una persona que maneja una bomba y, lógicamente, proyecta el agua en un incendio, ¿no? En general, ¿no? Pero según la propia legislación española, se ha creado varios sectores que tienen la palabra bombero delante, pero que no son el mismo colectivo. Entonces, resulta que como hay varios sectores que tienen ese nombre,
Ahora, los bomberos públicos que emanamos de la ley de base de régimen local, parece que no tenemos derecho a tener nuestra propia ley que nos regule. Somos empleados públicos que tenemos nuestro ámbito de actuación en el ámbito municipal, provincial, en algún caso autonómico, puede ser Generalitat de Cataluña, etcétera, pero que somos un colectivo identificable, que somos los que emanamos de la ley de base de régimen local. Luego, puesto ya en marcha el desarrollo autonómico español, se han creado otros servicios que no los han reconocido como bomberos, que nosotros aquí en Petit Comité los llamamos bomberos si queréis, pero que no se han reconocido como bomberos ese colectivo, y esas personas hacen un trabajo encomiable en los montes, pero que no están reconocidos como bomberos. Entonces, el hecho de que eso sea así no quiere decir que nosotros no tengamos derecho a tener una ley propia, ¿no? Por un lado, ¿no? Y es complicadísimo para nosotros hacerlo. Entonces, se ha pensado, y por otro lado, los bomberos de empresa son servicios de autoprotección de empresa, no son servicio público, son servicios de autoprotección. Entonces nosotros, como servicio público, pues respetamos esos otros colectivos, pero claro, si pedimos una ley que nos regule a nosotros, como puede ser la policía local, por el hecho de que existan vigilantes de seguridad o por el hecho de que existan mossos de escuadra, que se dedican a cosas parecidas, no tienen derecho las policías locales a tener su propia regulación. Sí. En nuestro caso creemos que sí. Entonces hemos ido a por eso nosotros, con todo el respeto del mundo, sin ofender a nadie, queremos tener nuestra propia regulación. Al mismo tiempo, y luego se encargará Chimo, ¿sabes?, de desarrollarlo, como es tan complicado el asunto porque hay varios sectores en el mismo sitio, tenemos un proyecto incluso para eso. A corto plazo, pues solucionar la situación de estas personas, de esos compañeros que trabajan en el monte, solucionarlo y dignificarlo todo lo posible, pero sin perder nuestro propio protagonismo como bomberos municipales, ¿no? Echarles una mano en lo que ellos consideren y dignificar su trabajo. Estamos de acuerdo en eso, por eso se ha duplicado, digamos, esta normativa. Pero en el futuro, luego, si me permitís, Chimo dará una solución y a ver qué os parece esa solución. No lo adelanto para dejaros que luego opinéis sobre ella. Perdona, partiendo de la base, yo en ningún momento he dicho que no tengáis derecho, al contrario, lo considero. Pero hay que tener en cuenta precisamente todas esas esquinas que estás hablando, todas esas aristas que hay en las diferentes leyes y precisamente en las diferentes normativas. Vosotros sabéis que fue precisamente a una pregunta mía parlamentaria el cómo se llevaba a cabo el nombramiento, ese nombramiento oficial de determinadas acciones, trabajos que se estaban contratando. ¿En qué código estaba incluido el bombero como tal? O si existía el bombero forestal o si existía el bombero con, pongámonos, un apellido. Y sabéis perfectamente cuál fue la resolución, o sea, la contestación, porque os di acceso a todos vosotros con respecto a ello. Y estoy de acuerdo, se están contratando a personas que están haciendo labores que podrían incluirse dentro del marco del ejercicio de los bomberos, lo que concebimos todos los ciudadanos como bomberos, que se les está llamando guardas forestales o ejercicio de guardería o auxiliares de, y tú lo sabes, auxiliares de, bueno, o son bomberos o son auxiliares. Y efectivamente, si ahora resulta que tenemos en diferentes leyes, en diferentes marcos jurídicos, bueno, el marco jurídico es único, que es el ordenamiento constitucional, pero si tenemos en diferentes leyes, en diferentes desarrollos normativos de las diferentes entidades locales, provinciales o autonómicas, figuras que se llaman como bombero, hay que eliminar esas aristas. ¿Por qué? Porque cuando te pase algo a ti, como por desgracia te puede pasar, el posterior desarrollo en un juzgado no tiene que caber ningún tipo de duda, y no tiene que caber ningún tipo de duda cuando tú tengas que recurrir a las administraciones para una ayuda, por ejemplo, porque te ha ocurrido algo, un accidente laboral. No pueden cuestionar si tú eres un bombero de A, de B, de C, o si eres un auxiliar de... Eso que estamos de acuerdo, que te doy toda la razón, se tiene que dialogar, te tienes que sentar, porque tú puedes tener una solución para uno de esos sectores, como has dicho, para esos compañeros. Pero esos compañeros, cuando vienen y se sientan con los grupos parlamentarios, plantean otra cosa. Y antes, previamente, hay que consensuarlo, hay que adecuarlo. O a lo mejor, como tú bien dices, o a lo mejor no, hay que hacer uno, para otro, de tal manera que todos estéis cubiertos. O uno en común. Pero eso hay que hablarlo, hay que sentarse, hay que dialogarlo. Es lo que digo, lo básico lo tenemos todos de acuerdo. Pero el vehículo tiene que estar bien construido, porque si no el vehículo no va a llegar a buen puerto. Una matización, un comentario adicional a esta discusión. Creo que es muy importante, ya he dicho que el Partido Popular es favorable a una ley de coordinación y que es imprescindible y que hay que aprobarla, pero hay que redactarla bien.
hay que redactarla bien, porque va a ser recurrida, eso es impepinable. Partidos nacionalistas la van a recurrir, porque están súper sensibles al tema de sus competencias, y la van a recurrir. Yo que tuve que negociar la reforma local con partidos nacionalistas, en el tema de los bomberos ya me plantearon bastantes problemas, entonces va a haber. Si metemos muchos colectivos en un mismo texto, la posibilidad de que haya una arista que permita un recurso aumenta. Yo creo que cada sector debe tener su propia ley, y que hacerla bien, no cometer ningún error es una garantía, porque si no podemos retrasarlo mucho tiempo. Sabéis que el Constitucional puede tardar mucho tiempo y que aquí lo que necesitamos es una ley lo antes posible, con el máximo consenso posible y que esté redactada perfectamente para que no haya posibilidad o las menos posibilidades de que prospere un recurso de inconstitucionalidad. Por el bien vuestro. Perdonar, solo es que sí me gustaría aclarar. Si hay un colectivo que no está politizado, es el colectivo de bomberos a nivel nacional. Una asociación profesional que es capaz de congregar a 7.000 bomberos, ser apoyado por 30 organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, más de 30. Dentro de esas organizaciones sindicales había organizaciones sindicales nacionalistas y, en cierta forma, con sus ideas independentistas también. Entonces, tenéis que daros cuenta que cuando habláis con nosotros, si algo no se puede hacer es decir que o se hace política con esto o que se está politizando, no. Porque nosotros somos bomberos, con muchas ganas de trabajar y de regular nuestra profesión. Y con aquellos que nos escuchan y nos responden a los correos, a las llamadas, entonces trabajamos. Si no se nos responde, pues entonces hacemos lo que podemos, nada más. Entonces, simplemente el hecho de... O sea, os estamos eternamente agradecidos. Hemos hablado absolutamente con todos vosotros en el Congreso, en el Senado, y hemos percibido con todos. Entonces, bueno, solamente quería aclarar eso. ¿Vale? Sí. A ver, lo primero, discúlpame porque la palabra politizar, aunque se inició, a lo mejor yo me he explicado mal. No estoy diciendo que vosotros estéis politizados, no estoy diciendo que vosotros estéis a favor de un partido político u otro, no. Estoy diciendo que nosotros, que somos los culpables, que somos los que tenemos que legislar, no utilicemos esto de manera política. Es decir, que nosotros no lo politicemos, porque esto da pie a eso. Y esto se ha politizado porque hubo un acuerdo en una mesa con vosotros de los partidos políticos que estábamos allí sentados en que esta ley la ibais a traer vosotros mismos, ibais a traer vuestras demandas y la íbamos a depurar y la íbamos a tramitar y la íbamos a consensuar para evitarlo. Y yo mismo lo hablé con vosotros y se iba a hablar con la Federación Española de Municipios y Provincias y tal. Y esto ya lo hemos hablado en muchas reuniones. Han ocurrido las cosas como han ocurrido. Vale, este es un punto atrás. Yo lo que planteo a partir de ahora, da igual de quién haya sido el fallo, no voy a tirar pelotas calientes, nada, venga, hay que solucionar lo que estáis planteando. Y yo lo que propongo, de nuevo que lo propuse, es sentarnos, coger una ley que no tenga esas aristas, que la que hay ahora mismo tiene aristas, porque la hemos pasado por... tú dices que no, nosotros la hemos pasado por jurídicos. O sea, no te lo digo porque que no estoy diciendo que esas aristas no sean salvables, que se pueden salvar, y las que se puedan salvar vamos a salvarlas, pero vamos a hacerlo bien, para no estar paralizados luego 6 años. Vamos a sentarnos, además, con esos otros colectivos que nos han venido, además aquí lo han dicho, partidos nacionalistas. Oye, lo siento, en Marea, los gallegos vinieron y nos dijeron que ni de coña se tramitara esta ley, que no diéramos apoyo. Y aquí os dirán una cosa en un sitio y otra en otro. A mí si yo lo que quiero es lo mejor para el sector. El Partido Socialista está de acuerdo en lo básico que se ha dicho aquí, en lo fundamental, y es que hay que regularos. Específicamente a cada uno, en un colectivo, hay que regularlos. Y hay que sacar una ley en condiciones que posteriormente no pueda ser recurrida, y si es recurrida no pueda ser ganada, y os dé una garantía a vosotros, en vuestro trabajo, en vuestros horarios, que estipule lo básico de vuestras profesiones sin invadir las competencias que luego puedan ser recurridas. Por lo menos ese marco. Y tiremos para adelante. Pero discúlpame porque no quería decir en ningún momento que vosotros estéis politizados, sino que nosotros tengamos esa tentación.
Estamos hablando de tiempo, de que luego se puede retrasar y tal. Llevamos 10 años para que se pongan unos rotativos azules. O 15 años para que se pongan unos rotativos azules. Y lo tenemos que ir a pelear nosotros. No ha llegado ningún político y dicho, ay, esto es obvio, porque pasa en todo el resto de Europa. No, hemos tenido que estar 10 años. Llevamos 5 años buscando esta ley. Tú nos hablas de consenso. Te acabo de decir 37 asociaciones y sindicatos. Sabes que están aquí los más representativos a falta de uno. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más? Hemos hablado con la FEM. Hemos hablado con la FEM. Claro, pero el trabajo, me dices de tiempo, si hemos pasado 15 años para unos rotativos azules, ¿cuánto tiempo vamos a estar esperando a que salga una ley? ¿Tú sabes el de los rotativos azules quiénes son los primeros que ponen las pegas? Sí, pero entonces... Si yo no te estoy diciendo... Yo no te estoy diciendo que lo que te estoy diciendo es que nos tenemos que sentar, nosotros. Podemos volver a Nosotros, no tú. Si tú ya has hecho tu trabajo, y bien hecho además. No. Sí, no, a ver, a mí hay una cuestión, ¿no? Cuando se habla de politizar o no politizar, ¿no? A mí me parece que la política es el arte de cambiar la vida a través de las instituciones y de la participación democrática. Entonces, defender los servicios públicos, pues es una posición política. Privatizar los servicios públicos es otra posición política. Yo no estoy de acuerdo con la privatización de los servicios públicos, pero han sido políticas estructurales que se han aplicado en nuestro país con este sector y con otros sectores que han hecho mucho daño a los servicios públicos y han hecho mucho daño a los trabajadores públicos. Por eso yo creo que en estos momentos lo que también tenemos que ser es sinceros con la gente y decir y plantear claramente hacia dónde queremos ir. Y nosotros, tenemos muy claro hacia dónde queremos ir. Y luego, por nuestro grupo confederal, hablamos nosotros. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. No. A ver, les pongo un poco en situación. Bueno, aunque ya intervine, mi nombre es Ruimán Capote y soy bombero aeronáutico. Entonces vamos a eso. En 2010 se promulgó un Real Decreto que sentaba las bases de la privatización de AENA, incluidos los bomberos. Ese mismo Real Decreto decía que los controladores aéreos, por el hecho de ser reconocidos como un servicio esencial, quedarían en AENA EP, actualmente en aire. Sin embargo, otro servicio esencial, como es el de los bomberos del aeropuerto del Estado, incomprensiblemente no tuvo la misma consideración, a pesar de ser estos profesionales los que marcan la categoría del aeropuerto y velan por la seguridad de 230 millones de ciudadanos anualmente. Quiero decir que no son unos bomberos para un plan de autoprotección, sino que velan por la ciudadanía. También, a pesar de ser reconocidos como bomberos de las administraciones públicas, como el resto de bomberos por el Real Decreto 383/2008 de jubilación anticipada, han pasado a ser personal de una empresa mercantil y han perdido la condición de públicos. Y su devenir cotiza en bolsa y se debate en un consejo de administración. Teniendo en cuenta que recuperar como empleado público a estos profesionales no tendría apenas costes y daría más garantías en términos de recursos a los planes de emergencia, al mismo nivel de autoridad que el resto de bomberos públicos, la pregunta es, ¿apoyarían la recuperación de gestión directa de los bomberos aeronáuticos en la próxima legislatura? ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, yo, no es por reiterarme, pero vamos, lo que decía anteriormente, nosotros queremos el mismo tipo de gestión para todo el colectivo de bomberos. Nosotros no queremos diferenciar, no consideramos que los bomberos forestales se deban regir de una forma, los aeroportuarios de otra. Me parece completamente absurdo y, como sabéis, no va en nuestro ADN político, ¿no? Nosotros lo que queremos es un sistema eficaz, eficiente, donde haya racionalización del gasto. Consideramos que un buen servicio no se puede dar mientras siga habiendo ausencia de financiación, de organización y de implantación. Tiene que haber una uniformidad de criterios para todo el colectivo a nivel de implantación, a nivel de dimensión de plantillas, a nivel de formación, de accesos, de ascensos. Por eso creo que no es bueno diferenciar, aunque entiendo las particularidades del colectivo y hacéis muy bien, pero nosotros lo que queremos es el mismo tipo de gestión para todo el colectivo, sin diferenciar entre unos y otros. Bueno, lo primero, y como previa, nosotros no estamos de acuerdo con la privatización de AENA y quede claro que nosotros creemos que los aeropuertos españoles tienen que ser españoles y no tienen que estar cotizando en bolsa para que venga cualquier fondo buitre y se los quede. Eso es lo primero antes de empezar.
Lo segundo, no tenemos ninguna duda, y además existe una fórmula que se puede utilizar, que es la generación de un organismo autónomo, que permite además que pues puedan tener los compañeros la consideración de trabajadores públicos, personal laboral en principio, pero en esa perspectiva clara, que es la defensa del servicio público y de la condición de trabajadores públicos en estos servicios de prevención y extinción de incendios. Básicamente, además, cuando estamos hablando de, uno, infraestructuras críticas, pero dos, de lugares de tránsito de millones de personas en nuestro país, que no pueden estar en manos de subcontratas, que lo que están poniendo en riesgo en estos momentos es, en primer lugar, el servicio, porque la principal preocupación que existe es la protección de los bienes de la empresa y no la protección de la ciudadanía que circula por los aeropuertos, y el enorme riesgo que existe de un proceso de subcontratación que daría al traste con el concepto de servicio público y depauperaría y precarizaría aún más las condiciones de trabajo. Creemos que es urgente para la seguridad de nuestros aeropuertos garantizar la condición de trabajadores públicos de las personas que prestan este servicio y avanzar hacia la creación de ese organismo autónomo, entendiendo, ya digo, que nosotros creemos que AENA tiene que volver a ser pública. Nosotros creemos que la privatización de AENA ha sido una gran estafa, como la mayoría de las privatizaciones en este país, una gran estafa al conjunto de la ciudadanía, donde 4 se han hecho muy ricos a costa del patrimonio de todos. Nosotros en este caso estamos en esa línea, lo he dicho anteriormente, gestión pública, sin ningún tipo de duda. Sí, tiempo. Bueno, el Partido Popular también defiende, tiene que ser un servicio público, tiene que estar prestado por trabajadores públicos. El modelo, quiero decir, debe ser en este momento de laborales, pero públicos, trabajadores laborales públicos. Y desde luego el motivo de por qué tiene que ser es porque afecta a unas infraestructuras básicas del Estado que son esenciales en la seguridad del transporte, ¿no? Entonces lo tenemos bien claro. Los aeropuertos para un país que tiene además una riqueza tan importante económica a través del turismo tiene que ser esencial. La imagen de España a través de unos servicios de bomberos de calidad, bien formados, tiene que encajarse en la ley, es decir, hay que homogeneizarlo, no puede ser el aeropuerto tal, el aeropuerto de otra comunidad con diferentes sistemas de acceso, sistemas de contratación, sistemas de formación, órdenes de trabajo, tiene que ser homogéneo y tiene que ser público, prestado por trabajadores públicos. Las privatizaciones no se hacen solas. Nada. Bueno, yo me voy a presentar, soy Miguel Sánchez, soy bombero de la ciudad de Motril y bueno, voy a comentar una cosa que ha sido muy sonada a nivel estatal. El día 6 de abril los bomberos españoles se integraron a la familia del bombero fallecido en Oviedo, Eloy Palacio, una recolecta a través de donaciones que ascendió a más de 170.000 euros. Los bomberos asumieron el amparo que tanto la Administración y la Justicia negó a su familia. Incluso se le llegó a acusar de imprudencia temeraria en el desempeño de sus funciones como bombero. Esta circunstancia ha dejado a todos los bomberos de España en una situación de desamparo, pues como ustedes conocerán, nuestra profesión es de alto riesgo y se espera de nosotros que asumamos ese riesgo para salvar las vidas y los bienes de todos los ciudadanos. Ante esto, nuestras familias sufren, por si en una situación como un colapso, una explosión o un derrumbe podemos fallecer y encima no tienen ningún tipo de respaldo de la Administración. Vemos a los compañeros franceses cómo son tratados en su país y nos llena de tristeza ver cómo actúa nuestro país con nosotros. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué medidas tomarán para garantizar la seguridad de los bomberos y de sus familias ante este tipo de situaciones específicas que asumen los bomberos de nuestro país? Bueno, pues en primer lugar, daros la enhorabuena por la iniciativa que vi que hicisteis con lo de una guardia por Eloy.
La verdad que es muy loable que vosotros tuvierais que recaudar los fondos para indemnizar a la familia y bueno, eso demuestra una vez más la solidaridad del colectivo de bomberos cuando hace falta, ¿no? Así que daros la enhorabuena. Nosotros consideramos que hay 3 pilares fundamentales sobre los que reforzar la seguridad de los bomberos. Uno es la formación, una mayor formación, una formación mucho más uniforme, como decía el compañero del Partido Popular, a través de unas escuelas oficiales de formación. No tiene sentido que cada municipio, cada provincia lleve a cabo su propia formación, porque el fuego es el mismo, con lo cual consideramos que una formación mucho más uniforme, coordinada y más sólida os daría una mayor protección a la hora de realizar vuestro servicio. Por otro lado, una norma específica de prevención de riesgos laborales que tenga en cuenta las especificidades y necesidades de vuestra actividad, siempre y cuando respete la jerarquía de la normativa superior, como bien proponéis en la proposición de ley. Más medios, por supuesto, unos medios mucho más adecuados y más modernos. Y, en definitiva, una mayor coordinación, ¿no? Bueno, pues no tiene mucho sentido que en 2 territorios con misma población y riesgo similar de incendio, pues que haya distintas formas de abordar un incendio. Eso es inconcebible. Con lo cual, esa es nuestra propuesta. Bueno, nosotros lo que creemos es que tiene que haber, obviamente, una coordinación en el ámbito estatal, pero al mismo tiempo tiene que haber una línea general que garantice un mapa de riesgos, que ponga encima de la mesa cuáles son los riesgos que en estos momentos tiene la profesión, que garantice una homogeneización en cuanto a la formación, que garantice también la coordinación entre los diferentes servicios de extinción y, fundamentalmente, también que aborde la cuestión de las dificultades que existen de precariedad en los medios a la hora de actuar. La precariedad de los medios a la hora de actuar, la dificultad para tener plantillas suficientes, lleva muchas veces a los profesionales a tener que ir un paso más allá de sus obligaciones legales. Y eso es una responsabilidad de las administraciones públicas que eso ocurra. Yo, por una parte, creo que el ejemplo que ha dado la gente trabajadora del sector respaldando a la familia de Eloy es encomiable. Pero al mismo tiempo siento vergüenza por el estado en el que vivo. Siento vergüenza por el Estado porque que tengan que ser sus compañeros y sus compañeras las que tengan que cumplir con las obligaciones, que son obligaciones de todos y de todas, sinceramente a mí me da vergüenza. Creo que las instituciones están precisamente para cuidar a quien nos cuida. Y evidentemente lo que no se puede permitir es que situaciones como estas se puedan repetir. Y eso significa que hay que proteger la profesión y que hay que garantizar que la gente que presta este servicio tiene el respaldo de las instituciones como tiene el respaldo de la población. Porque también hay que decirlo muy claramente. Esta profesión tiene el respaldo del conjunto de la sociedad y, desgraciadamente, en muchas ocasiones no tiene el respaldo de las administraciones públicas. Y es necesario que desde las instituciones seamos capaces de cuidar a quien nos cuida. Bueno, como decía antes, como veis, en lo básico, por lo menos estamos de acuerdo y eso es fundamental. Lo he repetido varias veces cuando te lo he comentado antes. Lo fundamental es que cuando pase algo, por desgracia, si pase algo, las cosas estén clarísimas. Clarísimas para que no ocurra, primero, el periplo que ha tenido que pasar la familia. Segundo, la vergüenza social que ha tenido que pasar. Yo respeto las sentencias judiciales y me he leído la sentencia porque me la hicisteis llegar. Y he trabajado en otro sector distinto de seguridad, pero no entiendo para nada esa sentencia. O sea, no la entiendo. Porque si hay algo que sí comprendo y puedo empatizar, a diferencia de como decía un compañero, es que yo ahora cuando esté fuera de servicio y tal no voy a actuar. Digo, mira, ¿sabes la pega que tienes? ¿Qué vas a actuar? Y se lo dije, ¿os acordáis? Digo que vas a actuar porque lo llevas dentro, porque lo llevas en el corazón, porque eres bombero. Y uno no se hace bombero, una mujer o un hombre no se hace bombero porque sí, lo hace porque realmente lo sientes, es de esas profesiones con vocación. Y la lástima es que la familia haya quedado desamparada y te hayáis tenido que actuar. Y eso, la vergüenza no la siento por el Estado, la vergüenza la siento por nosotros, los políticos, que no hayamos legislado de tal manera que al juez, perdona, no le haya quedado ninguna duda de que eso no es una actuación peligrosa, que no ha sido una negligencia por parte de él, sino que ha sido una actuación valiente para intentar socorrer a las personas que estaban dentro y los bienes, como tú bien has dicho. Acordaros que tuve la ocasión de hablar con el compañero, ¿vale? Y desde aquí me recuerdo a la familia. ¿Cuáles son las medidas fundamentales? Legislar un estatuto
que regule perfectamente vuestra profesión, aunque sea con las especificidades o aunque sea general. Eso es lo que tenemos que regular claramente, o sea, sin ningún tipo de arista, para que el día de mañana se ocurre algo, el juez lo tenga claro. O ni siquiera el juez, la administración, no le queda para ninguna duda. Este no ha actuado con negligencia o esta mujer no ha actuado con negligencia, ha actuado con profesionalidad, porque su profesión es de riesgo. Y cuando uno tiene que decidir en un momento de riesgo, no hay negligencias que valga. Salvo que sea un loco que se mete en un incendio que es imposible y que no se mete ningún compañero. Pero esto no es el caso. Y esa es la vergüenza que siento, que las aristas que hay actualmente hayan permitido que un juez haya dictado una sentencia de ese tipo. Y eso es lo que hay que solucionar. Y se soluciona, primero, con la legislación. Segundo, con una adecuada formación, que no sean interrumpidas esas formaciones, esa actuación, y que sea una formación continua, una formación actualizada. No sirve esto de que entramos de bomberos, hacemos una formación y ya nos olvidamos. Tiene que haber una formación continuada con los nuevos medios, etcétera. Tercero, medios, porque no sirve de nada que tengáis una buena formación si no tenéis los medios adecuados que os protejan, que actúen. Tercero, procedimientos, protocolos, coordinación que permita actuar de acuerdo a unas pautas que beneficien vuestras actuaciones y que además garanticen vuestra seguridad. Ley de prevención de riesgos. Normativa técnica, una ley de prevención de riesgos laborales como tienen en otros ámbitos, adecuada a cada una de las especificidades de vosotros. Es decir, lo elemental que estáis reclamando, bien hecho, para que a nadie pueda poner en duda que la actuación de un profesional ha sido profesional. Perdonadme, pero es que estoy aquí. Bien, yo creo que aquí coincidimos, estamos coincidiendo mucho, pero quiero decir, aquí es todavía más la coincidencia. Los hechos que analizamos en concreto del hoy son lamentables, es decir, que haya sucedido un silencio negativo, un rechazo por parte de la Administración y un no amparo judicial, pues es lamentable, porque yo también me hiciste llegar la sentencia y no la comparto, la tengo que aceptar porque es así, pero no la comparto. Y felicitaros por vuestro comportamiento, porque es digno de alabanza que entre compañeros tengáis ese trato de amparo a la familia, pero eso no nos tiene que consolar de nada, sino que no vuelva a repetirse, ¿no? Ese tiene que ser el objetivo. Y el objetivo yo creo que se enmarca dentro de lo que tiene que ser la ley estatal de coordinación. Es decir, dentro de la ley estatal de coordinación tiene que, y como además lo conozco desde dentro, desde el consorcio de bomberos de Ciudad Real, que funciona bien, pero aún así la formación pues puede ser muy mejorada. Pero es que conozco otros servicios donde la formación es inferior. Es decir, tiene que haber una formación, tiene que haber unos criterios de seguridad laboral, tiene que haber unos medios esenciales mínimos y unos protocolos mínimos que no existen. Entonces, independientemente de quién presta el servicio, de quién lo va a llevar a la práctica, qué administración tiene el control sobre cada uno de los servicios, lo que está claro es que el Estado, que tiene la competencia estatal y constitucional de legislar sobre las materias de seguridad, tiene que coger el toro por los cuernos y legislar. Y desde luego amparar a los profesionales que es una profesión de riesgo más que evidente, que se están jugando la vida. Nadie puede pensar que cuando se va a apagar un incendio no se corre ningún riesgo. Eso sí es alucinante. Como se sabe que cualquier medio, un policía, un guardia civil, lo vemos a diario, está fuera de servicio y ve un atraco e interviene, y a algunos les ha costado la vida, igual que le ha costado la vida a vuestro compañero. Es decir, que eso no es ninguna excusa para no amparar a una persona que ha fallecido en acto de servicio y que lo que merece es un reconocimiento público, no que esté desamparado. Me gustaría haceros un pequeño apunte para que entendáis que toda esta lucha que llevamos los bomberos detrás es para que vosotros legisléis, para dar no solo seguridad jurídica a los bomberos y a las familias, sino a las propias administraciones, porque vosotros me estáis reiterando que hay que tener una formación unificada, que hay que potenciar la formación, pero a día de hoy cada servicio de bomberos se genera
automáticamente por ingenieros y arquitectos de la gestión. Y tenemos en Huelva 2 bomberos, en una otra ciudad un solo bombero y en otra ciudad 18. ¿Qué pasa con eso? Que cuando van 2 bomberos se están jugando la vida, la suya y la de los ciudadanos. Por eso queremos que legisléis. Solo os pedimos legislar y superar las barreras competenciales. Yo sé que habrá partidos que se pondrán en contra, pero tenemos que ser responsables y legislar. Joaquín, creo que iba a hacer un apunte. Antes de pasar a mi pregunta, yo soy Joaquín Sáez, aquí estoy como presidente de la Plataforma Unitaria de Bomberos, que es el antecedente de la CUB, que nosotros trabajábamos en la consecución de la jubilación de los bomberos, en la rebaja de la edad de jubilación. Y por un tema que no lo conseguimos, el trabajo está ahí y está pendiente. A mí me gusta que en periodos electorales, y en eso coincido con lo que dice Mayoral, todos estamos de acuerdo en que hay que hacer cosas. Pero desde el 2003 nosotros estamos pidiendo se habla de riesgos laborales, y aquí se habla qué pasa para garantizar la seguridad de los bomberos. No tenemos un marco, un cuadro de enfermedades profesionales. Hay un cuadro de enfermedades profesionales en el que hay un tocho así que habla de sustancias y otro tocho así que habla de actividades. Pues bien, solamente los bomberos estamos en una, que es en el monóxido de carbono. Solo en el monóxido de carbono. La policía local está en 3 o 4. Quiero decir, y eso no es algo que venga de la ley de coordinación. Viene de lo que entendemos que tiene que haber una sensibilidad real, no puntual, de lo que le pasa a los colectivos. Y en este sentido le ha pasado a Eloy, pero es que mucho antes, pues 6 o 7 meses antes, murió otro bombero que fue a rescatar un pájaro en una cubierta, se hundió la cubierta y se mató el hombre. Y eso nos pasa, desgraciadamente o afortunadamente, no muy a menudo, pero sí nos pasa. Pero el tema de enfermedades profesionales sí es un tema que a nosotros nos preocupa enormemente, porque mucha gente se va por la puerta de atrás con un sueldo de miseria, porque no se nos reconoce ni una sola de las enfermedades que tenemos y que padecemos. Ahora está muy en el candelero por los compañeros de comisiones, hay que decirlo, el cáncer, pero es que no solo el cáncer, es el aparato respiratorio, es el aparato locomotor, es cantidad de enfermedades, el estrés postraumático. Estamos todos medio locos los bomberos. Sí, y eso no se tiene en cuenta. Y yo les pido que eso también vaya en el hilo de lo que decía, que yo creo que es lo que estábamos pidiendo, la ley de prevención de riesgos laborales. Llevamos 1 año y pico con el Instituto Nacional de Seguridad y un día es un paso adelante y al día siguiente 3 pasos atrás. Con las enfermedades profesionales estamos igual. ¿Qué toméis? Pasamos a la pregunta. ¿Alguna alusión o no? ¿Nada? Pero, y muy rápidamente además, creo que hay un problema específico en vuestro sector. Pero creo que hay un problema específico en referencia a la salud laboral en nuestro país y al reconocimiento de las enfermedades laborales y en otros colectivos también en cuanto a los coeficientes reductores. Pero la cuestión de las enfermedades laborales en nuestro país es un auténtico escándalo para el conjunto de la gente trabajadora en nuestro país, porque no es una prioridad política de las instituciones la protección de la salud en el trabajo. Y es un escándalo porque viene de muy atrás, es más que evidente a los ojos de todo el mundo cuáles son los riesgos y las enfermedades profesionales que tienen los diferentes sectores. Vosotros tenéis unas enfermedades profesionales específicas y si nos vamos a los diferentes sectores profesionales vamos a encontrar muchas más y vemos como hay una situación de desprotección de la salud en el trabajo que además se ha agudizado aún más con los procesos de precarización. Y creemos que eso se tiene que poner en la agenda política como prioridad realmente de todas las fuerzas políticas debería ser. Nosotros tenemos muy claro que en estos momentos no se puede seguir con la política de salud laboral que existe, sino que hay que abordar de una vez por todas la cuestión de las enfermedades laborales, que es un auténtico escándalo en España. Sí, la cuestión es, los servicios de bomberos, como decía el compañero antes, surgen ya estaban, ¿no? Pero tras la promulgación de la Ley de Base del 85 y surge un modelo municipal y provincial que sustentan las administraciones públicas, como son los municipios, las diputaciones, cabildos, comarcas y tal. Pero a partir de ahí
también hay un desarrollo paralelo, que es el desarrollo autonómico. Y las comunidades autónomas empiezan a adquirir competencias en materia de protección civil y creando servicios paralelos para la atención de incendios forestales, también como algunos, como sepáis, con un conglomerado de empresas mercantiles, empresas públicas, contratas, subcontratas, que lo que crean es un mare magnum de confusión absoluto en competencia de incendios forestales en casi todas las provincias. El modelo, ¿qué ha hecho? Ha creado una conflictividad laboral y profesional con cantidad de incertidumbres acerca del futuro, de nuestro futuro, que es absolutamente importante. Consideramos que el modelo atomizado de servicios de extinción de incendios es contraproducente. Yo creo que ahí es donde radica la mayor debilidad de los cuerpos de bomberos. Y ahí es donde deberíamos avanzar hacia un modelo de servicios de bomberos públicos autonómicos que sea congruente con el desarrollo estatal. Decía antes que la ley de coordinación lo que va a hacer es menos caro y de mayor calidad. Esto abunda más en la línea de menos caro y de mayor calidad. Y para ello consideramos necesario hacer primero una homogeneización a nivel estatal de los servicios de bomberos públicos que abarque todo lo posible, incluyendo los bomberos, evidentemente a los bomberos aeroportuarios, aeronáuticos. Y una vez que los actuales SEPEIs estén homologados y coordinados, mediante una dirección general y una comisión de coordinación, ya no tendrá que ser casi cientos de servicios, o 134 o 100 y algo, o los que van creando se van dando de baja. Podríamos cambiar así el modelo de SEPEIs hacia bomberos de cuerpos autonómicos. Llegados a este punto, carecería de sentido tener servicios autonómicos paralelos exclusivamente para incendios forestales y se podría proceder a integrar al personal forestal en servicios de bomberos públicos autonómicos, como personal laboral indefinido a extinguir, con condiciones laborales dignas hasta que culminen sus carreras y acabar unificando la competencia de incendios forestales en un solo servicio de extinción de incendios y salvamentos, de prevención y extinción de incendios por autonomía. Es un SEPEI por cada ciudad autónoma, más un SEPEI estatal aeroportuario, es decir, dar congruencia al sistema mediante 20, en lugar de 134, 20 SEPEIs coordinados en el conjunto del Estado. Es complejo, digamos, poderoso, pero ahí está. La pregunta es, ¿están de acuerdo con este planteamiento o, en su caso, cuál es su propuesta al respecto? Bueno, pues nosotros consideramos que el Estado no puede seguir desentendiéndose de este problema, de vuestro colectivo, y que no puede seguir pasándole la patata caliente a comunidades autónomas, provincias o municipios, porque esto lo único que está provocando es ausencia de gestión, ausencia de una información buena, centralizada, de recursos de coordinación, de centros oficiales de formación. Estamos de acuerdo, por tanto, en que una mayor racionalización del gasto, una mayor homogeneización y coordinación, pues ayudaría sin duda a que vuestro colectivo pues funcionara muchísimo mejor. Bueno, nosotros tenemos muy claro que hay que avanzar hacia la creación de esos servicios públicos de la manera más unificada posible y que hay que acabar con el negocio del fuego. Nosotros creemos que el fuego no puede ser un negocio, sino que precisamente lo que hay que entender es que tiene que haber servicios públicos. Que en estos momentos es una situación compleja hacer ese tránsito, somos plenamente conscientes que es una situación compleja, pero a nosotros nos da vergüenza que una persona por 1.000 euros, con un contrato fijo discontinuo, entre a fuego desde un helicóptero. Se nos cae la cara de vergüenza. Esa gente debería tener un reconocimiento profesional como el que se merece, como el conjunto de las personas que están realizando servicios públicos en nuestro país. Y eso tiene que haber una puesta en valor y una apuesta definitiva para que los servicios públicos sean eficientes, sean de calidad, con buenas condiciones laborales. Y hay que avanzar al reconocimiento de este servicio como un servicio público y a la condición de los trabajadores como trabajadores públicos, con todas las garantías para poder afrontar los servicios de la mejor de las maneras posibles. Y evidentemente hay que echar a patadas a los negociantes del fuego. Bueno, yo voy a entrar a la pregunta concreta que has hecho, que realmente lo que estás planteando es una estructura organizativa. O sea, la pregunta va más en el modelo autonómico, está de acuerdo con este planteamiento, es decir, una estructura organizativa. Respetando las competencias, porque ahora mismo, si no lo hacemos, nos pasa lo que ya hemos dicho, respetando las competencias que se tienen atribuidas a las comunidades autónomas y que tienen atribuidas los diferentes entidades locales, se puede llevar a cabo una organización de alguna manera estructurada a la que has planteado. Es decir, hacer una estructura de tipo nacional que, si bien a la hora de ser funcionales,
permita que los distintos ayuntamientos ejerzan sus competencias sin que se invadan. Esto hay que depurarlo bastante bien a la hora de redactarlo. ¿Pero esto qué permite? Pues sé que tiene muchas pegas, pero es una especie de... y sé que no es comparable, con lo cual permitidme que esto es una analogía un poco burda, pero el Servicio de Protección Civil tiene una estructura de formación a nivel nacional, que está aquí precisamente en Madrid, que permitiría una homogeneización en los medios, una homogeneización en protocolos, lo que hemos hablado, una norma técnica, pero que luego permita que las entidades locales, las comunidades y las provincias, dentro de las atribuciones que tienen ahora mismo por ley atribuidas, puedan ejercer sus competencias, es decir, puedan llevar a cabo su utilidad y usabilidad de esos medios de extinción de incendios. Se puede hacer de muchas formas, pero es cierto que se tiene que redactar de manera muy, como ha dicho anteriormente, se tiene que redactar de manera muy clara, muy concisa, para que no exista una invasión de competencias que luego alguno pueda caer en ese detalle de vamos a recurrirlo de alguna forma, porque oye, es que me estás quitando una competencia que el Estatuto de Autonomía le está dando y que las leyes de las entidades locales vienen atribuidas para las entidades locales. Pero yo, que he trabajado en la seguridad, considero que la homogeneización, y sobre todo en cuestiones de protocolo, abunda en una mejora del servicio, una mejora de la seguridad. Se puede abordar y estoy de acuerdo con ello. Que al fin y al cabo lo que estás diciendo es una estructura organizativa. Sí. De una manera orgánica, pero bueno, sí, tú has planteado la pregunta. Sí, la has planteado la pregunta. De una manera organizativa se puede hacer y luego de una manera funcional trabajar. Vamos a ver, lo primero que esto significaría un cambio de modelo y un cambio de atribuciones de competencias. Desde el Partido Popular no somos contrarios, pero también es cierto que esto habría que negociarlo con administración local a través de la FEN y también con las comunidades autónomas. Esto implica también una financiación, que es un cambio de competencias, supone que va a pasar de ser financiado por las administraciones locales y también transferencias que le hace el Estado a las administraciones locales a las comunidades autónomas, que para asumirlas pues también te dirán que necesitan una financiación. Eso supone, quiero decir, que a lo mejor esta ley de coordinación que nos estamos planteando debe mantener el sistema actual, prever la posibilidad del cambio a este modelo. Lo digo por no retrasar más trabajar en ese objetivo y elegir el mejor de los sistemas, analizarlo correctamente y elegir el mejor. Como persona que ha sido alcalde y que ha sido responsable en un consorcio provincial de bomberos y que ha sido vicepresidente de una diputación, esto le generaría una duda a los ayuntamientos. Seguramente no el perder la competencia, porque es una competencia complicada que no da un prestigio social, en el sentido que si funciona bien nadie sabe de quién dependen los bomberos, pero si hay un accidente o hay un tal, es del ayuntamiento. Y hemos vivido como en pueblos de muchas provincias donde solo había un parque de bomberos, que era el de la capital, pues no se sabía ni quién tenía que apagar el incendio en un municipio pequeño. Y eso ya está regulado, pero no todo el mundo lo aplica. Que las diputaciones se tienen que hacer cargo en el momento actual de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y no todo el mundo lo cumple. A lo que voy es que a los ayuntamientos seguramente que le preocuparía es si esa competencia pasa a las comunidades autónomas y luego las comunidades autónomas hacen, como hacen en muchos servicios que son de gestión de la comunidad autónoma, que luego la vuelven a subdelegar en los ayuntamientos y no se lo financian. Ayer mismo visité una aldea de un municipio donde el consultorio lo ha tenido que arreglar en Castilla-La Mancha, lo ha tenido que arreglar el ayuntamiento porque estaba ruinoso y la comunidad autónoma, que tiene la competencia en sanidad, no lo realiza. Y entonces, claro, ese es el problema. A ver si la competencia va a ir con financiación a la comunidad autónoma y luego la comunidad autónoma no lo va a prestar, se lo va a ceder, que hay muchos casos, a los ayuntamientos, y vamos a volver al mismo sistema
nada más que ahora, digamos, la supervisión en la comunidad autónoma es del gobierno regional. Y tenemos casos en policía local, hay leyes de coordinación en todas las comunidades autónomas. ¿Pone un solo euro la comunidad autónoma? Ni uno. Lo financian los ayuntamientos. Pero la comunidad le dice al ayuntamiento cómo tiene que vestir el policía. Bien, que está muy bien que sea el mismo uniforme, pero es que se lo cambia a lo mejor cada 2 años. El modelo pasa de azul a amarillo, luego a verde, ahora se pinta de blanco los coches, ahora de azul, ahora... Es decir, hombre, si voy a regular y voy a tener unas ciertas competencias, también voy a aportar financiación. Porque si no, al final, el pato, el pequeño, es el que lo paga todo. El ayuntamiento es el que al final le va a recaer nuevamente. Entonces, si cambiamos de modelo, hay que dejar eso muy claro. Sí quiero puntualizar que, por ejemplo, hay servicios de bomberos de grandes ciudades que, debido precisamente al número de personal que tiene, el número de vehículos y número de intervenciones, serían incluso organismos autónomos, o sea, sería uno más, ¿sabes? Habría que verlo, pero servicios de bomberos como Ayuntamiento de Madrid, que solamente ellos tienen más de 1000 bomberos, pues efectivamente, eso es, efectivamente, ¿vale? O Barcelona y tal. Era una puntualización, ¿vale? Eso es. Tú tienes que prestar un servicio organizativo y no es lo mismo, obviamente, prestar un servicio a un pueblo de 2000 habitantes que a una gran ciudad. Y a lo mejor, pero eso no quiere decir que no establezcas unas estructuras que sean homogéneas, compartimentales, que puedan ser, que te permitan incluso jugar con esas estructuras, etcétera. Es lo que he dicho, que habría que mirar, yo creo que estamos hablando en la misma línea, que habría que mirar que una cosa es lo orgánico y organizativo y otra cosa es lo funcional, es decir, cómo se emplea en cada sitio y cómo realmente se utiliza por cada uno de los ayuntamientos o por cada una de las comunidades autónomas, que eso llegaría más allá. Un segundito. Simplemente en las comunidades autónomas uniprovinciales, donde no hay diputaciones, el modelo ya es ese. El modelo ya es ese, aunque podría irse a poblaciones más grandes, ¿no? Es decir, el modelo en Madrid, si se aplica la ley adecuadamente, es servicios de bomberos en municipios de más de 20.000, que también los pueden coordinar entre ellos, y en los de menos de 20.000, la comunidad autónoma que suple las funciones de las diputaciones en la que tiene que prestar el servicio. No sé si esperar a Rafa. Bueno, pues yo casi que habéis... sí, casi que habéis... hay que hablar de él. Sí, siempre la última en marcharse. No, me contaba una vez y eso dice, porque así nadie molesta. Pues yo quería hablar de que ya casi que hemos respondido, habéis respondido, quiero decir, a lo que voy a decir ahora, pero quiero hacer hincapié en la carrera profesional y en el acceso, ¿no? El galimatías que se ha creado con la automatización de servicios ha dado lugar a que haya, pues no solamente múltiples formas de acceso, ¿no? a bomberos, ¿no? Hay 134 modelos, ¿no? de acceso, pero es que dentro de cada servicio, dentro de cada oposición, o sea, cada vez que se genera un proceso selectivo, pues cambia a su vez, ¿no? Entonces, en un mismo turno puede haber gente que ha accedido con unas pruebas y gente con otra. Luego, la promoción profesional, promoción interna, pues hay mandos que han accedido de una manera, con unos requisitos, con unas titulaciones, y otros mandos que han accedido con otros requisitos completamente distintos, en el mismo turno, en el mismo parque. Eso hablando del mismo servicio, pero interservicios ya es también otro galimatías tremendo, ¿no? Las pruebas, no existe un estudio realmente serio que le dé fiabilidad y validez a las pruebas, ¿no? A las pruebas físicas y a las pruebas para que sean objetivas realmente y que midan realmente lo que queremos medir, que son las aptitudes para desempeñar el trabajo. Pensamos que las pruebas se tienen que orientar al trabajo a desempeñar.
no a quién se presenta, sino al trabajo a desempeñar. Tienen que estar bien hechas, ¿no? Y solucionar un poco este problema del acceso, ¿no? Que los opositores en España sepan a qué atenerse un poco, más o menos en líneas generales, cuando se quieren presentar a bombero, y que más o menos guarden una serie de homogeneidad, ¿no? Guarden una homogeneidad que le garantice una cierta certidumbre a la hora de preparártelas, ¿no? Que no sea completamente distinto de un sitio a otro, o que te pidan requisitos que sean prácticamente imposibles si no los has preparado con tiempo, ¿no? Por otro lado, en España no llega al 1%, hay un 0,81% de mujeres en los servicios de bomberos, que también deriva un poco de esta forma de acceder, ¿no? No se ha medido bien, no se ha hecho un verdadero estudio de esto, de por qué, y un trabajo social también. Hay que trabajar también a nivel social para que las mujeres entiendan que este trabajo también va con ellas, no solamente con nosotros. Y hacer algo en este sentido. En la comisión de coordinación, si existiese, habría lugar para hablar de estas cosas, ¿no? Para hablar del acceso, normalizarlo, de hablar de igualdad, hablar de verdaderamente unas pruebas objetivas que midan realmente lo que queremos que midan, que es qué es necesario para ser bombero, para desempeñar el trabajo. Ni ser atleta, ni ser, pues, no sé, muchas veces se miden cosas que no están viendo realmente, porque, en fin, no voy a entrar en detalles, pero queremos que se mida realmente el trabajo nuestro. Quería puntualizar que aparte de esto, de este problema, también se dan otros problemas ya respecto a la carrera profesional, como por ejemplo lo que está dando lugar en Cataluña, con los compañeros bomberos de Cataluña, que quiero mencionar la asociación AILBOT, que ha hecho un trabajo estupendo, que hay que apoyarlos, porque son automáticamente despedidos en cuanto tienen una discapacidad. Son automáticamente despedidos, echados a la calle, con un sueldo miserable, ¿no? Y luego también, el tema de no tener una comisión de coordinación que hable de estas cosas también ha dado lugar a este tipo de situaciones, ¿no? Kafkianas y discriminatorias, ¿no? Con respecto a la carrera profesional. Porque, como bien habéis dicho antes, ser bombero es algo más que, con todo mi respeto, no voy a mencionar ninguna profesión, pero para nosotros es lo más importante, ¿no? Cuando uno entra aquí, pues quiere ser bombero hasta que se vaya, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Madrid, dentro de poco vais a ver, y ojalá no, que os llegue pronto y os va a gustar seguro, un documental que ha hecho un bombero de Madrid, que se llama Julio Garcés, que a fuego lento, que va a hablar de eso precisamente, de la carrera profesional, de terminarla con dignidad y que nadie te quite de tu puesto de trabajo y que te mande a barrer a la fuerza, ¿no? O que pudiendo hacer cosas dentro del trabajo, dentro del cuerpo de bomberos, pudiendo hacer cosas que te sientas útil, pues te desplacen enseguida que tengas cualquier cosa, ¿no? Y de esto también se va a hablar, y dentro de poco podéis ver el documental. Para terminar la carrera profesional, sea cualquier trabajo, cualquier trabajador merece terminar su carrera con dignidad, ¿no? Cualquier profesión. Pero en este caso tenemos que trabajar por la nuestra, ¿no? Porque efectivamente vemos que tiene este problema también. Y quería preguntaros cómo veis esto. Yo creo que estáis de acuerdo en que esto también sería parte de la solución, sería pues tener una normativa que coordine esto también en España y que no se dé este tipo de circunstancias. Y quería preguntaros qué pensáis sobre esto. Pues, efectivamente, no podemos estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Consideramos que la solución está en esa ley básica de coordinación. Sabéis que nosotros, no solo con los bomberos, sino con cualquier colectivo, en general con cualquier colectivo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el de la seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía local, consideramos que tiene que haber una formación homogénea, o sea, porque al final los retos son los mismos, ¿no? Y no solo en cuanto a los criterios objetivos de la formación, sino también tenemos que insistir mucho en la uniformidad en las escalas y en las categorías. Consideramos que eso también es fundamental, no puede haber heterogeneidad en el acceso y en la promoción en este caso. Y bueno, pues no me voy a extender más porque coincido 100% con lo que acabas de comentar.
Bueno, venimos a deciros que estamos de acuerdo con vosotros, obviamente, pero más allá de eso, ¿no? Que sí es evidente que es necesario la homogenización de las pruebas de acceso y la adaptación a la realidad del servicio que se presta, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y luego, la implementación de políticas de igualdad que permitan aumentar el porcentaje de mujeres en los servicios de bomberos, que son perfectamente capaces para desempeñarlo, pero está demostrando que hay un desajuste en las pruebas de acceso cuando se produce este desequilibrio tan grande, ¿no? Sí. Solamente en Londres hay el doble de mujeres que en toda España. Pero las pruebas Claro. Como ocurre en muchos otros cuerpos, es decir, que es posible hacerlo si se tiene claro que hay un objetivo, que es la incorporación, que hay una política de incorporación de las mujeres al servicio y que eso forma parte de los objetivos que tú tienes a la hora de establecer esa estrategia. Al mismo tiempo, ese proceso de homogenización de las pruebas de acceso que dan al mismo tiempo unas garantías de servicio, con un diseño de la carrera profesional donde se contemplan también lógicas de segunda actividad donde tú puedas aprovechar el know-how de trabajadores que tienen toda una carrera profesional y que tienen muchas cosas que decir, porque el principal valor que se tiene es la capacidad de hacer, el saber hacer. Y nosotros creemos que es importantísimo que ese saber hacer se pueda transmitir, y para eso tener un diseño de una carrera profesional sería lo más óptimo para permitir que precisamente ese saber se transmita a la gente que va entrando dentro del propio servicio. Bueno, esto vosotros mismos lo acabáis de decir, ¿no? En Londres hay más mujeres dentro del servicio que en Madrid, por ejemplo, o que en España. Esto radica en, yo por lo menos, mi concepto, que puede ser erróneo. Creo que para ningún trabajo, absolutamente ninguno, ni siquiera para los de seguridad, se requiere a supermanes o superwomans. Absolutamente ninguno. Que cada uno tiene un espacio y se pueden realizar. Esto efectivamente es la igualdad no significa uniformidad, y sí creo que debe haber esa, entre comillas, heterogeneidad, que no en la formación, no nos equivoquemos, sino en las pruebas de acceso. Y aquí entro en esto que tan manido que algunos dicen, hombre, ¿por qué las mujeres tienen que tener distintas pruebas de acceso que los hombres, ¿no? Hombre, porque una de las cuestiones de la igualdad es el derecho de oportunidades. ¿Que queremos las mismas pruebas de acceso? Bueno, pero no tenemos por qué poner, como bien habéis dicho, que yo cuando entrenaba y hacía natación y esto, veía bomberos que iban a la piscina a nadar y algunos decían, joder, macho, pues si es que piden algunas marcas que no se la hacen los que están entrenando para correr y tal. ¿Necesitas a un campeón de natación? ¿Necesitas a un campeón de atletismo? ¿Necesitas a un campeón de halterofilia o campeonas? Bueno, hay que revisar desde mi punto de vista y a objetivizar más las pruebas de acceso al servicio que se presta y sobre todo a la ciudadanía que tenemos y a la que servimos. Igualdad, repito, no es uniformidad en este caso. Feminismo, eso es una bandera que lleva el Partido Socialista. Estoy de acuerdo, planes de igualdad dentro no solo del ámbito social y del sector de los bomberos, sino transversalmente en todos los ámbitos. Está demostrado que las mujeres que trabajan en los diferentes ámbitos mejora. Tenemos el caso de Israel. No hay limitaciones ninguna, vosotros lo sabéis, ni siquiera en las Fuerzas Armadas. Hay unidades enteras de mujeres y no les hace menos efectivos, al contrario, en algunos casos les hace más efectivos. La igualdad no solo afecta a que ahora está muy en boga, ¿no? Igualdad, mujeres. No, la igualdad no solo afecta a las mujeres, la igualdad afecta a la diversidad. Y dentro de la diversidad está efectivamente las personas, y en este caso los profesionales, que por circunstancias profesionales o incluso congénitas adquieren una discapacidad. Esto quiere decir que ya no valen para la profesión de bombero. Bueno, vosotros sabéis muchísimo mejor que yo que un bombero no solo está apagando fuegos. Existen los que investigan los incendios, sabéis mucho más que yo, existen los que tienen que llevar a cabo medidas de coordinación, los que hacen la planificación, los que hacen la formación, los que hacen los desarrollos, los que hacen inclusive el mantenimiento de los equipos especializados, que para eso también hay que conocer. Y esto no es que se tenga que sacar ni se tenga que hacer específico, es que ya existe una ley de segunda oportunidad para las personas con discapacidad. La tenemos que implementar y se tiene que además meter en esa ley que estamos hablando de coordinación y dentro del desarrollo de la carrera profesional. Una segunda actividad, es decir, una segunda oportunidad, que eso ya viene para las personas. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Bien, en mi primera intervención, al hacer mención a que era necesaria una ley de coordinación estatal, hablé que una de las necesidades era
hacer homogéneos los procesos de selección. Lo he dicho desde el primer minuto porque además lo conozco y lo hemos padecido. Lo hemos padecido en nuestra tierra. Hemos visto cómo procesos de cuando se crearon los servicios, pues era venga usted mañana, al primo del alcalde, a no sé qué, no cuánto, sin ningún tipo de proceso de selección, y eso no puede ser. No solo no puede ser, sino que incluso cuando se hace bien, ese proceso debe estar, requisitos de acceso tienen que estar establecidos en esa ley de coordinación. Porque eso además va a hacer que un bombero pueda solicitar la movilidad dentro de diferentes parques y diferentes provincias y diferentes comunidades. Y oye, alguien se puede casar o por su padre reside en no sé dónde, tiene que atenderle y puede pedir tener posibilidades, y hay que sacar plazas también para ser cubiertas por movilidad. Yo en esto soy muy sensible porque lo he padecido en la provincia de Ciudad Real, creo que os lo comenté. Es que había más de 100 bomberos indefinidos porque habían accedido de forma irregular, y a unos pocos, por un acuerdo de pleno, se les hizo fijos sin ninguna prueba, y al resto, a 37, han sido sometidos con 20 y tantos años de servicio a una oposición libre, y casi 20 y tantos han sido despedidos, en lugar de ir a un proceso de consolidación del empleo. Y perdóname, ha sido un gobierno socialista en la Diputación que no tiene nada que ver, ha coincidido, ¿no? Pero no me parece razonable, no es que no lo permita la ley. No, bueno, el juzgado ha sido, el propio consorcio no recurrió y bueno, es que encima el que instó el despido de estos trabajadores pues ha sido una central sindical. Es que es muy lamentable todo el proceso. Ha sido comisiones obreras, yo lo lamento, pero ha sido así. Ha sido así. Entonces, también dentro de que hay cuerpos y unidades muy antiguas que a lo mejor no han accedido correctamente al empleo, tiene que haber un proceso de consolidación de ese empleo, porque no puede ser que un trabajador público, porque haya sido la administración no haya sido cuidadosa en el acceso a su puesto de trabajo, lo pague con el despido. En este sentido, quiero hacer una puntualización, que muchas veces por la vorágine en la que vivimos hoy en día, a veces se toman decisiones políticas por el tema de la igualdad o ayudar a la mujer, que al final acaban siendo contrarias a la propia mujer, ¿no? Como la mujer no necesita cupos para ella, para aprobar, para una serie de plazas obligatorias para ella para ser bombero. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de, como lo habéis dicho todos, unas pruebas objetivas que vayan relacionadas con el puesto de trabajo que desempeñamos, y a través de ahí todo será mucho más fácil, ¿vale? Bueno, pues la pregunta 7 yo creo que ni siquiera la vamos a hacer, ¿vale? Porque yo creo que todos habéis dejado claro que estéis de acuerdo con la propuesta que hace la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, que yo he entendido que apoyáis la promulgación de una ley de coordinación a nivel estatal para los cuerpos de bomberos. Y bueno, vamos a acabar aquí. Os damos las gracias, no sabéis cuánto, con la cautela de que estamos en campaña electoral. Os damos las gracias. Yo personalmente estoy muy emocionado por algunas de las cosas que he escuchado aquí. Veo futuro, veo que dentro de poco, gobierne quien gobierne, hablaremos otra vez. Y bueno, os vamos a dar un minuto, ¿vale? Para que podáis finiquitar vuestra intervención como ponentes, a cada uno de vosotros, para que digáis lo que queráis. ¿Vale? Bueno, pues un poco resumiendo, queremos dejar claro, Ciudadanos considera que es incompatible pues que deis un buen servicio mientras haya falta de financiación, de organización y en definitiva de coordinación. Nosotros abogamos por una mayor coordinación porque no puede ser que siga habiendo 134 formas distintas de prevenir o de extinguir un incendio. Eso es inconcebible. Sabéis que en nuestro ADN, en el ADN Ciudadanos, está la igualdad en todo el territorio español. Defendemos la igualdad en la sanidad, la igualdad en la educación, y ¿por qué no vamos a defender la igualdad a la hora de prevenir y extinguir los incendios?
También queremos dejar claro que, bueno, siempre y cuando se respete pues, la propia estructura y la jerarquía normativa, pues nosotros siempre apoyaremos esta ley estatal básica de homogenización, porque creemos que tiene que haber uniformidad en criterios tan básicos como, por ejemplo, pues las dimensiones de plantilla, la formación, los accesos o los ascensos, los equipamientos, los medios. Consideramos que solo así se podrá mejorar vuestra seguridad, la seguridad que se le da al ciudadano, la seguridad que se le da al patrimonio en general. Y bueno, por último, agradeceros la invitación y agradeceros sobre todo a todo el colectivo por el servicio que nos dais a toda la sociedad y por jugaros la vida por nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, agradeceros la invitación al debate y agradeceros todo el trabajo que venís desarrollando desde hace mucho tiempo, precisamente para la regulación de vuestra profesión y para la garantía del servicio público. Creo que lo primero que tenemos que reconocer es, uno, el trabajo que habéis estado haciendo hasta ahora, la iniciativa, y yo creo que en esto es importante lo que habéis hecho hasta ahora, y es que la política no es cosa de los políticos, sino que la política, al fin y al cabo, cuando afecta a la vida, cuando afecta a los servicios públicos, es obligación de todos y de todas, y habéis puesto encima de la mesa la necesidad de que todo el mundo coopere para garantizar este servicio público. En segundo lugar, sin duda, garantizar reconocer el trabajo que estáis haciendo todos los días. Es un trabajo que muchas veces vais un paso más allá de vuestras propias obligaciones para garantizar los derechos de todos y de todas, y creemos que eso debe ser reconocido. Y en esa medida nosotros creemos que tiene que haber una política clara de cuidar a quien nos cuida, y que tiene que ser una política general con todos los servicios públicos, con el vuestro en particular, que es lo que nos ocupa el día de hoy, pero creemos que tiene que haber una apuesta clara por la defensa de los servicios públicos, y en este caso además por la defensa de los servicios públicos y en concreto de prestación directa, que se tiene que garantizar que sois trabajadores públicos y que eso tiene que haber un acuerdo que tiene que trascender este debate. Que apuntéis lo que hemos dicho todos, que nos lo reclaméis, que hoy está grabado en vídeo, que eso de que todos los bomberos y las bomberas tienen que ser trabajadores públicos, también después del 28 de abril, que nosotros y nosotras estamos para lo que haga falta y fundamentalmente estamos para lo que planteéis. No hemos venido a este debate a pediros el voto, simplemente hemos venido a plantear que nosotros queremos defender los servicios públicos en general, pero queremos defender el servicio de prevención y de extinción de incendios y de salvamento en particular, y que ese compromiso está puesto encima de la mesa, y que este compromiso no lo avalan las palabras que nosotros estamos diciendo en este debate, sino lo avala el trabajo que hemos hecho en la anterior legislatura y nuestra disposición a seguir haciéndolo, con una perspectiva muy clara de apertura al diálogo con todos y con todas, siempre que se quiera defender los servicios públicos y siempre que se quiera defender a los trabajadores y las trabajadoras públicos, que sois los que en definitiva garantizáis la seguridad de todos y de todas. Así que muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias también por las lecciones de solidaridad que nos habéis dado, en concreto con el caso del compañero Eloy y de su familia, ante la ausencia de las administraciones públicas, como la gente trabajadora vuelve a demostrar la talla moral de la gente que todos los días hace que funcione este país y que nos protege a todos y a todos. Bueno, lo primero de todo, unirme al agradecimiento. Yo creo que eso os lo he transmitido más de una vez, ¿no? La empatía por mi parte con respecto a las personas que quiero que trabajan en la seguridad es máxima, sobre todo porque sé que os jugáis la vida por mi seguridad, por la de mi hija, por la de mi marido, por la de mis familiares y por la de mis ciudadanos y ciudadanas, y por vosotros mismos y vuestras familias. Y eso yo creo que muy poca gente lo entiende, lo que es realmente, ¿no? Lo que es el sentimiento y que se te pongan los pelos de punta, ¿no? Segundo, el compromiso que os lanzo es el mismo que os lancé cuando la primera vez que nos reunimos. Es sí, nos tenemos que sentar, sí, a hablar de esa ley estatal de coordinación, que lo podemos llamar de coordinación, pero yo creo que realmente es un marco regulador de vuestra profesión, un estatuto básico que regule las cuestiones comunes que se tienen que llevar a cabo en todo el ámbito nacional, sin que eso suponga una invasión de las competencias o que transgreda otras leyes que ya están, porque entonces podríamos dar un paso adelante en el papel, pero 3 pasos atrás o 4 pasos atrás en la realidad. Y la realidad es que vosotros os jugáis la vida, y la realidad es que no podemos, como bien habéis dicho, perder más tiempo. Eso es una culpa nuestra, no es vuestra culpa, porque vosotros habéis hecho vuestro trabajo demandando una y otra vez. Y que las bonitas palabras de aquí se tienen que traducir realmente en hechos. Y cuando decía de no politizar, es que cuando gane quien gane las elecciones, el 28 de abril, el 26, que ya me lío, 28, joder, el 28, el 28, es que ya me lío con las dos, el 28,
que yo creo que la vamos a ganar nosotros, vamos a gobernar. Nuestro compromiso es sentarnos y hacer las cosas bien para que no se puedan dar 5 pasos atrás que nos lleve a la pérdida de muchos años en lo que es la regulación de algo que aquí, como habéis visto, consideramos básico. Y esto ya se habló en el Congreso. Y esto no solo se puede hablar aquí y decir, venga, no, es que luego se tiene que materializar. Lo que no puede luego ningún partido político es llegar y decir, romper el consenso que se había llegado a una mesa para que esto tirara adelante y se presentara de manera consensuada y no hubiéramos perdido el tiempo que hemos perdido. Ese es mi compromiso. Mi compromiso es sentarnos, si queremos partir de un texto base, limar las aristas, que las hay y muchas. Unos dicen que no y otros que las hay, para que llegar a un texto que no choque con los intereses de otros colectivos, que no choque con los intereses, con las demandas y con las leyes que hay ahora mismo, y que satisfaga por lo menos muchas de las demandas que tenéis. Porque mirad, y con esto termino, yo no he venido a asaltar los cielos, pero prefiero dejaros en el purgatorio antes de que, por querer asaltar los cielos, dejaros en el infierno. Porque desde el purgatorio mañana podremos asaltar un poquito más los cielos. Por lo menos ir avanzando paso a paso y que se vayan garantizando cosas, la segunda actividad, la homogenización, el que pueda haber esa movilidad. Esas bases hay que sentarlas, y hay que sentarlas bien. Porque aquí podemos decir muchas cosas, pero luego los tribunales, por desgracia, dicen otras. Y tenemos que decir una cosa que luego los tribunales no puedan llevar la contraria. Y que vosotros trabajéis con seguridad, porque vuestra seguridad va en redundancia de mi beneficio. Y eso es fundamental, o así lo creo yo. Bueno, yo quería terminar como empecé, dando las gracias al colectivo por invitarnos a participar en este debate. Creo que ha sido muy interesante. Adquirimos unos compromisos firmes. El Partido Popular, y me alegra que Rafa Mayoral y Podemos lo utilice, tenemos en nuestro programa el lema en seguridad, cuidar a los que nos cuidan. Está por escrito, no es ninguna ocurrencia, tenemos cuidar a los que nos cuidan. Y nos cuidan los bomberos, son esenciales. La seguridad ciudadana es un valor que es tenido muy presente a la hora de decidir el voto, a la hora de ver la calidad de vida en un país, la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana no solo es la Guardia Civil ni la Policía Nacional, es también los cuerpos de bomberos y la seguridad y prevención de los incendios, inundaciones, etcétera. El compromiso del Partido Popular, y lo expreso públicamente, es aprobar esa ley de coordinación, o como le llamemos, una ley estatal que fije los parámetros de cómo se tiene que prestar los servicios, cómo se debe acceder a la profesión, cómo tiene que protegerse la salud de los trabajadores y, por supuesto, como servicio público no externalizado, como servicio público directo por las administraciones. El modelo de si tiene que ser ayuntamientos o comunidades autónomas lo tenemos que ver y lo tenemos que fijar, y no debe ser un problema en el avance y la aprobación de esa ley. Y yo espero que gane quien gane las elecciones, no se deje presionar por socios nacionalistas o independentistas que puedan estar contrarios a unas leyes estatales, porque es que cada vez que hablamos de leyes estatales se ponen de los nervios y presionan todo lo que pueden para que no se aprueben leyes estatales. Y esta es una competencia, vuelvo a decir, constitucional del Estado, la seguridad. Y la regulación de los bomberos es una competencia estatal. Espero que nadie se deje presionar por necesidad de formar gobierno para no aprobar esta ley o no aprobarla en los términos que hemos hablado. Menos mal que las sillas son comodísimas, como veis. Las sillas son... Sí, no daba para...